Bien, a continuación entonces vamos a analizar la relación que exista entre, en primer lugar, el saldo de inversiones de controlante, es decir, el monto por el cual está medida la cuenta de inversiones en sociedades controladas o bien la cuenta de inversiones medidas por el método de la participación, como también lo pueden encontrar nominado. En segundo lugar, ese saldo lo vamos a comparar con el BPP, es decir, el valor patrimonial proporcional determinado a partir del patrimonio neto de las subsidiarias. Este punto es muy importante y para ello hemos descargado los estados contables de cada una de las empresas participadas o controladas. Como es lógico, de la relación entre la participación que tiene la controlante sobre las subsidiarias y el patrimonio neto de estas subsidiarias es que vamos a poder determinar el valor patrimonial proporcional. Para esto es importante tener muy presente la sección de los estados contables consolidados donde la empresa controlante detalla las participaciones en subsidiarias. Lógicamente, para poder llegar al valor patrimonial proporcional, determinándolo partiendo del patrimonio neto de las subsidiarias y de las participaciones informadas por controlante, vamos a tener que considerar también los ajustes de consolidación que produzcan eliminación de resultados no trascendidos como sabemos que debe considerarse. Si surgieran diferencias que pueden existir, deberemos analizar cuáles son esas diferencias, en qué sociedades o en qué participaciones se originan esas diferencias y tratar de justificar dónde puede estar esa diferencia entre la medición al BPP que nosotros hemos determinado y la que ha determinado la empresa. Se supone que aplicando los mismos procedimientos no debiera haber mayores diferencias, pero aquí vale realizar dos aclaraciones al menos. La primera tiene que ver con ciertas participaciones indirectas que pudieran existir de determinadas sociedades. En ese sentido, Controlante va a consolidar estas participaciones o estas participaciones controlantes indirectas, pero no va a incluir los estados contables de las mismas dentro del juego que está subido a la autopista financiera de la CNB. Aún más puede agravarse el tema si la controlada es indirectamente es una sociedad del exterior, como hemos encontrado algunos casos cuando revisábamos empresas con las que se pueda estar trabajando. La otra cuestión que va a surgir es que para poder considerar los ajustes de eliminación, como detallamos aquí en el punto 3, es necesario analizar dentro del juego de estados contables de la sociedad controlante cuáles son las operaciones que ha realizado con sus controladas. Esto también está detallado en una sección separada de los estados contables de controlante y en la misma se encuentra la información referida a ventas y operaciones entre las empresas. No obstante esto, no siempre vamos a tener determinado el costo de esas ventas, por lo que pudiera ser necesario realizar algunas estimaciones, como por ejemplo la relación global de las ventas con el costo para saber cuál es el margen global de ganancias, que no necesariamente va a ser el margen que tenga la operación precisa con la sociedad controlada. No obstante eso, los valores a los que tenemos que llegar debieran ser muy aproximados, aunque hagamos algunos ajustes globales, e incluso se pueden presentar algunos casos donde la sociedad controlante no registre operaciones con sus controladas, y aquí la coincidencia necesariamente debiera presentarse. Otra cuestión que vamos a tener que considerar a la hora de determinar este valor
patrimonial proporcional son algunos ajustes de presentación de los estados contables, como lo es sobre todo el redondeo de las cifras de determinadas compañías, que muchas veces están presentados en miles de pesos, como los montos patrimoniales, de resultados, muchas veces son de cientos de millones o de cientos de miles de millones en algunos casos. En las empresas por practicidad resumen, dividen todos sus valores básicamente por 1000 para expresarlo en miles de pesos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es necesario advertir esta situación que está aclarada siempre en los juegos de estados contables, pero que puede diferir entre una empresa y otra. Es decir, la controlante puede estar aplicando esta técnica y la controlada quizá no. Quizá está, como tiene valores inferiores a los de la controlante, porque son compañías más pequeñas, poder no estar realizando esto. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. De no hacerlo nos vamos a dar cuenta enseguida porque vamos a notar diferencias muy grandes en el BPP que determinemos. Bien, a continuación, todos estos análisis que podamos hacer, incluyendo las diferencias y las explicaciones de las diferencias, como decíamos recién, los vamos a detallar en el trabajo práctico, lógicamente, y deberá ser adecuadamente presentado, de modo que quien lo lea, tanto los compañeros como en este caso quien lo va a evaluar, debe poder comprender a los resultados que han llegado. Bien, finalmente, con el mismo juego de estados contables, vamos a proceder a analizar determinadas cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con aspectos de información por segmento, el segundo tema que hemos analizado en la materia particularmente. Vamos a trabajar con los estados contables de controlante consolidados. Como nosotros ya hemos explicado en la clase, la información por segmento se presenta en relación a los estados contables consolidados y no los individuales. Y del juego de estados contables en particular vamos a analizar las siguientes cuestiones. La primera tiene que ver con referencias que podamos encontrar en la memoria de los administradores, que es uno de los primeros cuerpos de información que nos vamos a encontrar en el juego de estados contables, y los segmentos informados. Es decir, en la nota de información por segmento, nosotros nos vamos a encontrar cuáles son los segmentos que ha informado la empresa. En la memoria de los administradores necesariamente debieran aparecer referencias a la evolución de los negocios vinculados a esos segmentos, e incluso me animo a decir, en función de los casos que hemos estudiado con anterioridad, que pueden aparecer mayores referencias de segmentos que finalmente no aparecen informados en la nota correspondiente, ¿no es cierto? Aquí tendremos que detallar para cada uno de los segmentos que encontremos cuáles son las referencias que hay en la memoria. Es decir, se analiza la evolución de las ventas, se analiza la evolución referida a las inversiones que se han realizado dentro de esos segmentos, cuáles son las cuestiones que se analizan en la memoria de los administradores en relación a los segmentos informados. La segunda cuestión que vamos a analizar, mirando la información por segmentos, es la cuestión de umbrales cuantitativos. Y vamos a comprobar, y por supuesto vamos a volcar esta comprobación a nuestro trabajo práctico, que esos umbrales cuantitativos se estén cumpliendo en referencia a los activos totales y a las ventas totales. Es decir, deberemos comprobar que los valores informados de ventas de cada uno de los segmentos sean de al menos el 10% de las ventas totales del estado de resultados, y lo mismo con los activos. Bien. Por otra parte, vamos a comprobar la coincidencia de valores entre la información por segmento y los estados de resultado. Recuerden que conforme hemos expuesto en la clase y bien se describe en el material de estudio,
los valores totales informados en la información por segmento, referido a ventas, referido a costos y a otro tipo de ingresos y gastos, deben coincidir con los informados en el estado de resultado. Lo mismo sucedería en el estado de situación patrimonial, aunque mayormente las cuentas que vamos a encontrar informadas en la nota de información por segmento se vinculan al estado de resultado, y es por eso que la comprobación se va a hacer en relación a estos. Desde ya, si se encuentran diferencias, las mismas se deben advertir y debieran estar explicadas dentro de la misma nota de información por segmento. De lo contrario, aquí habría alguna cuestión que debiera ser observable desde el punto de vista de la normativa vigente en la NIF 8. Finalmente, vamos a detallar en el trabajo práctico la información analizada, como veníamos diciendo. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para la realización del trabajo y su posterior presentación? Lo primero que vamos a hacer es, en un foro habilitado eh, al momento de enunciar la tarea que estamos desarrollando, vamos a responder por cada uno de los grupos, responder directamente en el foro. Atención con esto, no responder el correo electrónico que les advierte de la existencia del nuevo foro, sino responder dentro de la misma plataforma e informar al resto de los grupos cuál va a ser la empresa que se ha seleccionado dentro de las disponibles en la plataforma de la CNB, de modo que evitemos repeticiones. Lo interesante en esto es que cada grupo trabaje con una empresa distinta para poder analizar las diferentes experiencias y los resultados obtenidos correspondan a diferentes situaciones. En relación a la conformación de los grupos, se van a aceptar grupos de hasta 3 personas, y si alguien lo quiere realizar en forma individual porque le resulta más cómodo de esa manera, no hay inconveniente, aunque destacamos la importancia de poder realizar este tipo de actividades que merecen un análisis, un estudio de cuestiones que pueden ser novedosas en grupo, para generar así un enriquecimiento lógico del trabajo grupal y en equipo. En tercer lugar, entonces, van a tener que responder al foro de a la consigna del foro, adjuntando un archivo en formato PDF con el trabajo práctico que explica los resultados alcanzados y los análisis realizados, tanto en materia de consolidación de estados contables como de información por segmento. Y por otro lado, deberán preparar una presentación a través de algún software tal como PowerPoint, Prezi o alguno de estos, que permita exponer de forma didáctica cuáles son y resumida cuáles son los resultados alcanzados, para que esté disponible, para que puedan verlo y analizarlo el resto de los grupos a partir de el resumen y presentación, como decimos, en términos lo más didácticos posibles y resumidos, los resultados alcanzados. Esto es importante y lo consideramos muy interesante desde el punto de vista de poder ver cuáles son los resultados a los cuales han llegado los otros grupos. Finalmente, vamos a habilitar en el mismo momento en que subamos la consigna un foro de consultas para que se puedan depositar allí todas las dudas que vayan surgiendo. Es importante, insisto, que las dudas se registren en el mismo foro también y no que se hagan envíos individuales a mi correo electrónico, para yo así poder responder dentro de la misma plataforma y esa duda pueda quedar despejada para todos los compañeros, lo cual puede haber allí algún ahorro de tiempos, sobre todo cuando se trata de cuestiones que son repetitivas. Quedamos entonces a disposición para evacuar cualquier consulta, cualquier duda que haya quedado. Va a estar el foro disponible. Y desde ya el agradecimiento por la atención brindada, por la colaboración en los trabajos propuestos y por compartir también los resultados con toda la clase.
Mucha suerte.